Soy Gabriel Primo y esta es mi retroalimentación del parcial. En la pregunta 1 de la parte cognitiva escogí la respuesta B y considero que es correcta porque el capacitor de 10 de microfaradio está en serie con la combinación de los capacitores de 5 y 8 microfaradios. Después con el de 9 microfaradios. En un circuito en serie, la carga que circula por los elementos en serie es la misma. Pero cuando llegamos a los capacitores de 5 y 8 microfaradios, la carga se divide porque estos están conectados en paralelo. Después las cargas vuelven a unirse para pasar por el capacitor de 9 microfaradios y por eso la respuesta B es la correcta. En la pregunta 2 escogí la respuesta B y la razón es que la potencia se puede calcular mediante la expresión potencia es igual a voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia equivalente. Si el circuito 1 tiene una resistencia equivalente mayor que los otros circuitos, entonces al estar conectados a la misma fuente su potencia disipada será menor. Por eso la potencia del circuito 1 es menor que la de los otros dos circuitos, como nos dice la opción B, que es la que yo marqué y la que es correcta. Tercera pregunta. Una batería y 3 bombillos se conectan como se ilustra en la figura. Los 3 bombillos son idénticos respecto a la intensidad luminosa, o sea, brillo, de los bombillos. Es correcto afirmar que la intensidad luminosa es mayor que la de B y la de B es mayor que la de C. En esta pregunta yo escogí la opción B, pero al analizar el circuito correctamente la respuesta es la A. Los bombillos B y C están en el paralelo, por lo que tienen el mismo voltaje y el mismo brillo. El bombillo A está en serie con ellos y disipa mayor potencia, por lo que brilla más que B y C. Por eso la respuesta correcta es A. Cuarta pregunta. Con relación a la diferencia de potencial, voltaje, entre los bornes de los bombillos, es correcto afirmar que en esta pregunta yo escogí la A. Dice que el voltaje en A es mayor que B y C. Esto se debe a que B y C están en paralelo y reciben el mismo voltaje, mientras que A está en serie con esa combinación. Al analizar las resistencias equivalentes, la caída de voltaje en A es mayor, por eso la respuesta correcta es la A. El voltaje en A es mayor que B y C. Quinta pregunta. El cable que va del bombillo A al C se corta en el punto 1. Con relación a la nueva situación, es correcto afirmar que la intensidad luminosa del bombillo B aumenta y su diferencia potencial permanece igual. En esta pregunta nosotros escogimos la respuesta A, pero en realidad la respuesta correcta es la D. Cuando se corta el cable entre A y C, el bombillo C queda desconectado. Entonces B deja de estar en paralelo con C y queda conectado en serie con A. Al desaparecer la rama C, cambia la resistencia equivalente del circuito y cambia la corriente que pasa por los bombillos. En el nuevo circuito, la corriente y el voltaje en B aumentan con respecto a la situación inicial. Por eso aumenta la intensidad luminosa B y también aumenta su diferencia potencial. En cuanto a esto, la respuesta correcta es la D. En el componente procedimental, primero identifico el valor de cada resistencia mediante el código de colores. La resistencia R1 tiene un valor de 2.600.000 ohmios. El R2 tiene 2.100 ohmios, el R3 tiene 2.300.000 ohmios y el R4 tiene 22.000 ohmios. Primero analizo R2 y R3 que están conectadas en paralelo. Para encontrar su resistencia equivalente utilizo la fórmula de resistencia en paralelo. Al realizar el cálculo obtengo aproximadamente 2098 ohmios. Después R1, la resistencia equivalente de R2 y R3 y R4 que están conectadas en serie, pues eso la sumo. 2.600.000 más 2.098 más 22.000 y obtengo una resistencia equivalente total de aproximadamente 2.624.098 ohmios. Y esa sería la resistencia equivalente de la resistencia de colores. Para hallar la corriente en cada resistor, utilizo la ley de Ohm para encontrar la corriente total, dividido con los 12 voltios de la fuente entre 2.624.098 ohmios. Y yo tengo aproximadamente 0,0000457 amperios, que es la corriente total del circuito.
Como R1 y R4 están en serie, por ellas pasa la misma corriente, por lo tanto la corriente en R1 es 0,0000457 amperios y en R4 también es la misma. Cuando la corriente llega al paralelo entre R2 y R3, esta se divide por R2, que circula aproximadamente 0,000457 amperios, mientras que por R3 circula aproximadamente 0,0000417 amperios. Y esto ocurre porque R3 tiene una resistencia mucho mayor que R2, por lo que por R3 circula una corriente mucho menor. Calcular la lectura de cada aparato en el circuito. Para resolver esta pregunta, primero simplifiqué los resistores de 20 ohmios que están en paralelo. Su resistencia equivalente es de 10 ohmios. Luego sumé las resistencias en serie y obtuve 22 ohmios. Aplicando la ley de Ohm a todo el circuito, la corriente total es aproximadamente 0,545 amperios. Como R2 y R3 son iguales y están en paralelo, la corriente se divide en partes iguales, aproximadamente 0,273 amperios para cada uno. Finalmente, usando la fórmula voltaje igual a corriente por resistencia, obtengo aproximadamente 5,45 voltios en R1 y en cada una de las ramas paralelas. La pregunta 3 del componente procedimental dice: un alambre de cobre de 10 milímetros de diámetro tiene una longitud de 12 centímetros. La receptividad del cobre es de 1.72 por 10 a la menos 12 ohm por M y determina el valor de la resistencia. Para esta pregunta utilizo la fórmula de la resistencia, que es resistencia es igual a la receptividad por longitud dividida entre el área. Primero convierto los 10 milímetros a 0,01 metros y los 12 centímetros a 0,12 metros. Después calculo el área transversal usando el radio de 0,005 metros. Al reemplazar los datos, obtengo una resistencia aproximada de 2.63 por 10 a la menos 5 ohmios.